¿Qué has pensado del arranque de la temporada? Una victoria en casa y después un empate que lo salvaron al final. Bien, yo creo que empezamos bien con el resultado que queríamos. El otro día queríamos ganar, pero yo creo que el empate al final fue lo más justo, no fue nuestro mejor partido. Pero bueno, al principio de la competición siempre es difícil, todavía tenemos que asentarnos, que recuperar jugadores y bueno, ojalá ese punto lo podamos hacer bueno este sábado en casa con el Clásico. ¿Qué ha cambiado en el volante con la falta de Dixon Arroyo? Que el año pasado en este ocupó un lado su costado y su función era bien simple, pero lo hizo muy efectivo, efectivamente. Ahora con Crespo, que es un jugador nuevo para el equipo, que el Martín también está lesionado. ¿Qué ha cambiado en esta volante? Sí, quizás el perfil de Dixon eh, era más de acompañante mío, ¿no? Más estar cerca, más dar equilibrio. Que lo que tenemos ahora con Julian es un jugador con mucho más recorrido, ¿no? Que va hacia arriba, que también puede jugar en esa posición, pero las características yo creo que son más ofensivas. Pero bueno, dependerá supongo del rival, del partido, de lo que quiera el míster y de ahí después que elija el perfil del jugador que más quiera para lo que requiere el partido y el rival. Sergio, hablemos un poquito de Orlando, porque es un equipo muy sudamericano. El año pasado lo enfrentaron en mixto, un partido muy bravo. Y ahora llegaron a Muriel, también un buen jugador, a Nico Lodeiro. ¿Qué expectativas tienes de ese partido? Bueno, los clásicos siempre son importantes, siempre son tensos, hay mucha disputa y yo creo que cada vez el clásico va cogiendo mucho más nivel y como tú dices, Orlando es un gran equipo que ya hizo una gran temporada la temporada pasada en la MLS y que se ha seguido reforzando muy bien con jugadores conocidos tanto de Europa como tú has dicho Muriel, como de aquí de la liga y bueno pues seguro que va a ser un clásico muy disputado, muy igualado y ojalá pues caiga a nuestro favor porque bueno, jugamos en casa con nuestra afición y ese es el plus que debemos tener. Sergio, no sé si has visto la polémica, un jugador que se le ha expulsado por una falta a ti, puso en redes sociales que no te, un video donde da a entender que no te había ni tocado. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? No, sí que hubo contacto, sí que es verdad que fue muy leve, pero fue decisión del árbitro sacarle la tarjeta. Yo prácticamente ni lo había visto que le había sacado tarjeta porque estaba de espaldas y quizás tenga razón en que para tener una expulsión se necesita hacer mucho más porque quizás no era ni tarjeta y una falta muy leve que prácticamente me rozó, así que ¿Tú crees nada. que influyó eso en el resultado, que se quedaran con 10 hombres y quizás pudieran empatar después de eso? Hombre, como fue el partido seguro que sí, ¿no? Porque fue después el gol de la expulsión y jugar con uno menos siempre puede influir, pero fue una decisión del colegiado que no podemos hacer mucho más. ¿Qué cambió en el Sergio, segundo tiempo? ¿Sabes? ¿Qué cambió en el segundo tiempo que no hicieron también en los próximos partidos? Porque el primer tiempo le costó a ustedes un poco, en especial defensivamente, les costó y después el segundo tiempo como que encontraron su ritmo en su partido. Bueno, ellos también son un gran equipo, ¿no? Yo creo que cuando perdíamos la pelota en su campo nos hicieron algunas transiciones que nos hicieron daño, luego no conseguimos juntar alguna vez demasiados pases para tener ese control que deberíamos haber tenido y yo creo que fue un poco lo que cambió, ¿no? Del primer tiempo al segundo. Sergio, ¿puedes hablar de cómo tú te sientes personalmente? ¿Te molesta el tobillo? ¿No? Y si puedes evaluar cómo tú crees que tú jugaste en estos partidos, los dos primeros. Bien, me siento bien, yo creo que para mí fue difícil después de Japón, ¿no? Después de la lesión, volver a encontrarme con el feeling en el campo porque no estoy a 100%, estoy jugando con dolor, tuve un E15 y forcé para estar en el primer partido, me perdí antes entrenos y el partido de Newell's y bueno, pues poco a poco me voy encontrando mejor físicamente, el tobillo pues ya no está tan inflamado y me deja hacer más cosas, pero bueno. Pero no estás al 100% todavía. No, todavía no, todavía me molesta un poquito, estoy jugando vendado y bueno, con tratamientos, pero nada de lo que ya sabíamos cuando pasó la lesión y cosa que asumimos los riesgos y que intentamos dar lo mejor. O sea, tienes movimientos que están un poco limitados. Sí, bueno, cuando tienes un E15 siempre tarda unos días en volver todo a su sitio, lo notas todo mucho más rígido
pero bueno, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a recaer, que eso es lo importante, por eso estamos tomando ese riesgo, pero cada vez estoy mejor. Sergio, buen día. Hola. ¿Qué pensás de la nueva incorporación de Redondo al equipo? Vos con tu experiencia, pudiste hablar con él. ¿Qué pensás que él puede traer justamente al equipo en este tiempo? Sí, pudimos conversar, ya está con nosotros, ojalá pueda estar lo antes posible para jugar porque nos va a ayudar muchísimo, es un jugador con muchísima calidad que nos va a aportar ese equilibrio necesario y yo creo que tiene muy buen manejo del balón, que juega muy bien, que ve muy bien al compañero, con mucha calidad y es un jugador con mucha calidad, con experiencia, ahora viene del preolímpico y seguro que nos va a ayudar muchísimo. Sergio, ¿crees que el equipo, más allá de lo que comentabas, que sufrió algunas transiciones del Galaxy, crees que se está defendiendo mejor a partir de que pasó a jugar con 4 en el medio? Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que también el tener en cuenta el rival y el posicionamiento del rival también te da a veces poder cambiar el sistema. Hemos empezado a jugar con línea de 4, pero sí que es verdad que muchas veces yo también hago salida de 3 y bueno, ahí se pueden cambiar muchas cosas. Yo creo que lo más importante es que la actitud y que todos queramos tener un planteamiento defensivo sólido para que nos hagan contra menos ocasiones mejor y al final pues estemos en el partido, porque sí que es verdad que el año pasado nos hicieron muchos goles al final de la temporada cuando nos jugábamos el playoff y de ahí que no podíamos entrar y bueno, pues sabemos que para ser un equipo que luche por los objetivos tiene que ser un equipo sólido y que encaje poco. Te hemos visto saltar mucho a la presión, ser el volante que vaya a apretar al 5. ¿Qué le pides a los dos interiores cuando haces ese movimiento? Bueno, pues intentar estar juntos, sobre todo con la línea defensiva, ¿no? Que no deje espacio detrás, que puedan recibir jugadores entre líneas y que ellos me cubran un poco ese espacio también. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? No, yo creo que como hemos ido evolucionando, yo creo que en una semana, 10 días ya tendría que estar perfecto. Sergio, te vi en el video de los Marlins, te he visto también bastantes veces en el estadio. Parece que te gustan bastante los deportes estadounidenses, ¿no? ¿Puedes hablar un poco acerca de eso? De cómo te has integrado a esta cultura americana. Siempre me gustaron mucho todos los deportes, ya en Europa, en España me gustaban, aquí pues tenemos la posibilidad de tener deportes diferentes que en España y de primer nivel, así que yo encantado con mi familia de poder asistir y poder disfrutar de Miami en cuanto a los deportes en este sentido. Sergio, todo lo que amamos el fútbol realmente, lo que podemos mirarlo de afuera, es un honor, es un placer verte. Pero ¿qué es lo que pasa con tu cabeza cuando tenés el balón y en atacar? Que de afuera se ve súper fácil, pero ¿qué pasa cuando estás en el medio? Bueno, intento jugar lo más rápido posible para que mis compañeros tengan ese tiempo y sobre todo buscar la mejor solución, ¿no? Intentar que esa solución sea el hombre que tiene más espacio, que tiene más tiempo. Está claro que nosotros tenemos la ventaja de contar con Leo, ¿no? que marca mucho el porvenir de nuestro partido y de la manera de jugar y poder encontrarlo a él pues nos da ese desequilibrio que siempre él crea, así que bueno, un poco en todo eso. Sergio, ¿qué crees del nivel de Luis Suárez hasta el momento? ¿Crees que le ha costado un poquito más de lo que de pronto te costó a ti, a Jordi y a Leo? Bueno, es una liga nueva, es una liga diferente, yo creo que todos necesitamos nuestro periodo de adaptación y no solo el individual, yo creo que todos como equipo lo estamos haciendo, ¿no? Desde la pretemporada hasta ahora hemos ido cambiando y mejorando cosas, otras que nos quedan por mejorar y es el nivel de todo el equipo, ¿no? Yo creo que el nivel ha sido bueno, pero que todavía tenemos margen de mejora. Vamos a las últimas dos preguntas, Michelle y Franco. ¿Qué en particular, qué tú crees que tienen que mejorar el equipo? No, yo creo que tenemos que ser más contundentes a la hora de defender en bloque bajo y luego intentar tener en muchos momentos pues más control del balón, hacer menos pérdidas y yo creo que eso es lo más importante de lo que nos ha pasado en estos dos primeros partidos que hemos tenido de la MLS. Tata, hablando de esa posición, Tata dijo el otro día, hace unos días, que un patrón de juego de ustedes es Sergio, Agreso, a Leo, pero no hemos visto esto mucho. ¿Esto está por mejorar o cómo piensas que han hecho ese patrón de juego hasta este momento? Sí, y como he dicho antes, yo creo que tenemos margen de mejora en todos los sentidos y está claro que es muy importante mejorar eso. También los equipos ya nos conocen más. El otro día, por ejemplo, en Galaxy
tuvimos muchos problemas por eso, ¿no? Porque prácticamente me hacían marcaje al hombre, me tenía que salir de la jugada para dejar espacio a otros compañeros y que esos pases o ese trabajo que tú estás diciendo pues lo pudieran hacer otros, porque prácticamente Ricky estaba pegado a mí y se desentendía del juego, y bueno, pues también aprovechar eso para crear esos espacios y poder encontrar mucho más espacios que ellos puedan dejar por tener un marcaje así. Vale, gracias, Sergio. Gracias. Sergio.